Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras Financieras y hoy tenemos un tema que me gusta mucho porque es algo que no siempre contemplamos. La vejez es algo que por lejano que se vea, nos va a llegar de una manera inevitable. Cuando llegamos a la tercera edad, nuestro cuerpo no es el mismo y necesitamos garantizar ciertas comodidades para poder disfrutar de nuestra vejez sin contratiempos. Por eso en este episodio vamos a hablar acerca de los principales elementos que debemos tener en cuenta para planear una adecuada jubilación así tengamos 20 años. Bienvenidos. Alison, un saludo para ti y para todos los que nos acompañan. La jubilación es un tema bastante importante y muy relevante dentro de las finanzas personales. Nos atañe a todos. Y todos debemos estar pendientes de la jubilación porque bajo el principio de que esperamos llegar a alcanzar la tercera edad, la jubilación es un proceso inevitable para todos, en la medida en que es una etapa que se alcanza con la vejez misma. Y el envejecimiento es para nosotros los seres humanos un hecho inevitable. En ese sentido tenemos que hablar de algunas consecuencias, de algunos resultados a los cuales se llega cuando envejecemos. El primero y más obvio es nuestra capacidad de trabajar que se ve diezmada, porque más allá de que nosotros tengamos o no una vida saludable, el cuerpo conforme envejece pierde capacidades. Y al perder capacidades, nos hacemos menos eficientes para algunas tareas. Dentro de ellas cabe resaltar de manera muy especial aquellas labores y actividades que requieren una carga importante de trabajo físico. Y esas labores que requieren una alta carga de trabajo físico usualmente están relacionadas con trabajos no calificados. La segunda condición que nos genera el estado de jubilación es que conforme envejecemos, resultamos ser menos atractivos para las empresas. Y eso hace que nuestras posibilidades de conseguir empleo se reduzcan en mayor o menor medida. Y en tercer lugar, como consecuencia de encontrar menores posibilidades de empleo, se pueden ver afectados nuestros ingresos netos. Y estas tres situaciones afectan a la población conforme entra a la tercera edad en mayor o menor medida. La parte física pasa factura de una u otra manera. La posibilidad de acceder a ciertos trabajos también pasa factura de una u otra manera. Y ello obviamente va a pasar factura sobre nuestros ingresos netos. Como puede observarse, son factores delicados y factores que si no se previenen, si no se controlan, pueden afectar considerablemente nuestra calidad de vida. Y es algo importante resaltar y hacer notar nuevamente que son factores inevitables para todos los seres humanos. Todos envejecemos y todos vamos a llegar allí. Y como todos envejecemos y todos vamos a llegar allí, es tan importante no pensar en cómo planear nuestra vejez cuando tenemos 50 años y ya estamos más cerca que lejos de ese tema. Y no estoy diciendo que las personas de 50 años sean de la tercera edad ni que ya estén viejos, pero están más cerquita de llegar a ese nivel. Entonces, es tan importante tener una perspectiva preventiva y empezar a planear y a definir escenarios desde muy jóvenes, que es algo que normalmente no pasa, porque es cuando podemos tener el tiempo a nuestro favor, poder tomar mejores decisiones y poder hacer ciertas actividades o planear ciertas cosas con mucha antelación y prepararnos para ese momento. El tener una vida o una perspectiva preventiva, no solo a nivel financiero, sino a nivel personal, es muy importante porque nos va a permitir garantizar llegar en un mejor estado a nuestra vejez. Temas como cuidar nuestra salud, y es sencillamente
actividad física, comer saludablemente, preocuparnos por qué cosas comemos, cómo comemos, qué vida tenemos, si tenemos una vida tranquila, si tenemos más bien una vida llena de estrés. Aquí les voy a recomendar algo que me gustó mucho, que vi hace poco y que de hecho lo compartí en redes sociales y se los voy a volver a compartir porque me pareció muy interesante. Es un documental que está en Netflix que viene precisamente de un libro muy interesante que yo ahorita voy a empezar a leer porque me gustó tanto el documental que dije tengo que leer el libro, y se llama Las Zonas Azules. Y habla precisamente de esos consejos que nos van a permitir llegar a tener una muy buena vejez, poder ser más longevos, pero sobre todo tener una vejez tranquila, una vejez con una muy buena calidad de vida. Temas como el movimiento, la comida, tener un propósito, no quedarse quieto en cuanto a actividades, y no estoy hablando solo de actividad física, sino como de labores o de obras o de trabajos. Y estar alejados del estrés hace que nos lleve precisamente a que a futuro tengamos una mejor vejez. Hoy en día, con este afán de trabajar, de conseguir, de lograr objetivos y demás, muchas veces dejamos de lado este tema que es tan importante, y cuando caemos en cuenta que debemos aplicarlo, ya estamos más cerca de la vejez y más lejos de la juventud. Así que es muy importante que estos temas los revisen desde los 20 años. Y les digo 20 años porque es en promedio la edad en la que ya estamos buscando trabajo, ya somos más adultos y ya estamos buscando ese camino que queremos definir y que queremos tomar para nuestras vidas. Entonces me parece una edad perfecta para empezar a reflexionar cómo va a ser nuestra vejez en un futuro. Y esta perspectiva preventiva obviamente también tiene que hablar de las finanzas, que es de lo que nos convoca. Entonces, el planear muy bien cómo van a ser nuestras finanzas a futuro, cuál va a ser ese objetivo financiero que queremos tener a futuro, tener una casa o vivir, no sé, viajando, se me ocurre, o por qué no vivir en un lugar que estén muchas personas como nosotros y con las que podamos compartir diferentes experiencias, planear qué queremos a futuro, cómo nos vemos en 20, en 30 o en 40 años, y eso nos va a permitir definir objetivos enormes donde cada cosa que hacemos en el día a día, año a año, década a década, van a contribuir a esos objetivos. Así es, Alison, y aquí hay un elemento supremamente importante sobre el cual uno no lo creyera, pero se encuentra mucho debate a nivel del día a día de las personas con las que uno conversa. Y en países como el nuestro, donde la informalidad laboral puede alcanzar hasta el 80% o más, creería uno que es natural que se den ciertas afirmaciones, pero no por ser populares son correctas. Y me refiero a la cotización a salud y pensión. Los números, los diferentes sistemas de cotización a nivel mundial, las diferentes experiencias nos muestran que cotizar a salud y cotizar a pensión es mejor que no hacerlo. Y con esto yo no estoy diciendo que los sistemas de pensiones sean sistemas perfectos. De hecho, están lejos de serlo. No estoy diciendo que no fallen. Y tampoco estoy diciendo, para ser honesto, que no estén expuestos a la malversación de recursos. La malversación de recursos es algo a lo que está expuesto cualquier sistema en el cual hay recursos. Llámese la caja menor de una empresa, llámese un gremio, llámese un holding, una agremiación. La malversación de recursos, el uso deshonesto del dinero, está presente y está amenazando cualquier actividad humana que implique la transacción y resguardo de dinero. Y los sistemas de pensiones no son ajenos a esa realidad. Sin embargo, y quiero ser muy reiterativo en esto, no hay un esquema o una experiencia que nos diga de manera contundente que la afiliación a los sistemas de pensiones no funciona o debe dejarse totalmente de lado. De nuevo, tenemos evidencias que nos muestran las importantes mejoras a las que se debería
llevar estos sistemas. Pero pensionarse siempre va a ser mejor que no pensionarse. Y aportar a los sistemas de pensiones siempre va a ser una mejor decisión que no hacerlo en condiciones normales. Por eso casi todos los trabajadores formales, por no decir todos, lo hacen. ¿Y por qué digo por no decir todos? Porque infortunadamente nuestra ley encuentra unos vacíos extraños donde tienen bajo el cumplimiento de trabajadores formales a personas que no tienen formalizadas. Y allí hay lugar a una discusión importante sobre las formas de contratación. Pero más allá de eso, incluso debemos decir que cotizar a pensión es importante. Cotizar a pensión incluso en una edad ya un poco mayor también es bueno. Y conocer del sistema pensional que nos cobija en nuestros respectivos países es muy bueno y muy importante. Es necesario saber cuántas son las semanas, cuántos son los montos, cuánto me van a devolver, bajo qué reglas y qué condiciones me lo van a devolver. Eso se debe tener presente siempre y no se debe dejar de lado. Más allá de la zozobra, más allá de las noticias que periódicamente aparecen en todos los países sobre las reformas pensionales, sobre el aumento de las edades de pensión, etc. Aportar a un sistema de pensión y poderse pensionar debe ser un objetivo, es algo que es razonable para nosotros, la media de la población, y no implica confiarle todo a la pensión o dejar todo en manos de la pensión. Simplemente implica que ahí hay una tarea que como ciudadanos que vamos a pensionarnos y vamos a jubilarnos se debe hacer. Y frente a las cotizaciones en salud, el panorama es muchísimo más claro. Costear cualquier procedimiento de emergencia o atender cualquier enfermedad de alto costo, extrayendo los recursos del bolsillo propio, no solo es difícil, puede llegar a ser imposible. Y por eso la cotización a un sistema de salud, más allá de los innumerables defectos que tienen estos sistemas y más allá de los defectos que particularmente tienen en nuestros países, debemos ser claros en que cotizar a los sistemas de salud, hacer el respectivo aporte periódico y tener esa afiliación es algo que es importante hacerlo. Pero algo que también hay que tener en cuenta es que no debemos depender exclusivamente de la pensión. Pensar en la pensión o en esta mensualidad una vez jubilados como única fuente de ingresos, la verdad es bastante riesgoso, sobre todo en esta época donde se presentan tantos retos para los sistemas pensionales en nuestros países. Así como decía David, sencillamente tenemos que cotizar a pensión, pero no debe ser la única actividad que hagamos pensando en nuestra jubilación. Como les hemos mencionado largo y tendido en otros videos y en otros podcasts donde nos hemos sentado a hablar acerca de la jubilación, del retiro, de las pensiones, todo esto, la recomendación que siempre les damos a ustedes es que la pensión sea una parte de lo que va a componer su jubilación, que sea un pedacito o una parte de esos ingresos que ustedes van a recibir, pero procuren en la medida de lo posible, claramente aquí no vamos a generalizar todas las situaciones económicas, pero traten en la medida de lo posible de lograr tener otras fuentes de ingresos y otras fuentes de inversión que les permita a ustedes tener un portafolio y tener diferentes entradas de dinero que puedan complementar esa jubilación que ustedes van a tener y esa pensión que van a recibir. Les hemos hablado de ahorrar en temas de ahorros voluntarios y pensiones voluntarias, ya sea con el fondo de pensiones o con ciertos bancos que están autorizados a aperturar este tipo de productos. Ya ustedes escogen dentro de esos productos qué tipo de retornos y de rentabilidades quieren dependiendo de a qué fondo de inversión se va a ir ese dinero.
Eso va a depender mucho de la entidad financiera donde ustedes abran este producto, pero allí van a tener un ahorro que su objetivo principal es complementar esa pensión obligatoria que recibiríamos. Como lo hemos mencionado también en otras oportunidades, lastimosamente en países de Latinoamérica y hablando puntualmente de Colombia, que es el caso que conocemos muy cercano, no todas las personas alcanzan a pensionar. No todas las personas, aún cotizando, alcanzan a recibir una pensión o alcanzan a recibir una buena pensión, por lo que necesitan complementar ese dinero. Y lo pueden complementar con estas pensiones voluntarias, pero también lo pueden complementar de otra forma, acudiendo a instrumentos de inversión como también se los hemos mencionado y se los seguiremos mencionando en próximos episodios. Los CDTs, los fondos de inversión, llegar a tener un porcentaje de su dinero en activos como acciones y cosas así, les va a permitir a ustedes diversificar esas inversiones, poder recibir ciertos retornos o ciertos rendimientos a causa de esas inversiones y que sean esos ingresos que van a contribuir o que van a apoyar a esa pensión que ustedes van a recibir. Otra inversión que es importante tener en cuenta y que muchos buscamos es la finca raíz. Y el tener finca raíz, no solo un techo donde vivir, pero también finca raíz con objetivo de inversión, nos va a permitir a futuro tener otras propiedades que nos dejen precisamente rentas que nos van a ayudar no solo a sostener ese inmueble, sino también nos van a ayudar a recibir ingresos adicionales que puedan contribuir precisamente a nuestra calidad de vida. Como ven, hay diferentes estrategias que se pueden poner en práctica para poder robustecer ese ingreso que recibiríamos en la vejez y no depender exclusivamente de la pensión, y precisamente poder tener los huevos en diferentes canastas y asimismo recibir dinero de diferentes fuentes de ingresos. Esto es algo que no se planea de un día para otro, esto es algo que no se planea ni siquiera de un año para otro, eso es un tema que requiere de tiempo y por eso es que los invitamos a que hagan este ejercicio de análisis y de reflexión cuando estén jóvenes, a los 20, a los 30, donde pueden empezar a poner en práctica todo esto, a tomar decisiones de qué inversiones van a tener, qué instrumentos de ahorro van a tener, qué estrategias van a aplicar para que los rendimientos y los frutos de estas decisiones las puedan ver ustedes a futuro y las puedan disfrutar en su jubilación. Así es, Alison, y aquí es importante finalizar comentando algo. Jubilarse y pensionarse no es lo mismo. La pensión hace referencia a ese proceso en el cual yo dejo de, entre comillas, trabajar formalmente y mi fondo de pensiones, a cambio de todo el ahorro que he otorgado periódicamente en mis años de trabajo, me otorga un estipendio mensual que es lo que se le llama pensión, que se calcula proporcionalmente sobre mis aportes y los rendimientos que obtuvo el fondo con esos aportes y que se me va a otorgar de manera mensual hasta mi fallecimiento. Y en algunos casos ese estipendio puede pasar a personas que sean dependientes de mí en primer grado y bajo ciertas condiciones dependiendo de lo que establezca la ley de cada país. La jubilación es un término que tiene más que ver con esa etapa en la que ingresamos a la tercera edad y efectivamente nos hemos pensionado, pero no solo nos hemos pensionado, sino que todavía tenemos una energía, una fuerza suficiente como personas de la tercera edad para realizar otras actividades. Y esas actividades pasan tanto por actividades laborales que nos puedan generar ingresos extra, como por actividades no laborales, por un manejo diferente del tiempo al no estar en ese escenario de oficina de 8 a 5. El término jubilación viene de júbilo, de alegría. Es decir, si lo entendemos bien en su acepción más pura, no tiene que ver con que ya nos volvemos unos viejos inservibles y nos hacemos en una esquina, sino que tiene que ver con que ingresamos a una etapa con unas características propias que trae el envejecimiento, que trae el recoger los frutos de la experiencia y de un trabajo y de haber ejercido una profesión, y que todas esas características las podamos unir y las podamos llevar de buena manera para generar un alto nivel de disfrute sobre esa etapa
final, si se quiere, o avanzada de nuestras vidas. A eso se refiere la jubilación. Y es bajo esa forma que tenemos que entender la jubilación como una etapa a la que vamos a llegar, una etapa que es inevitable para todos, pero sobre todo entender que tenemos que trabajar y generar un ejercicio de planeación para que esa etapa precisamente no sea de sufrimiento, sino que sea de una verdadera jubilación. Bueno, y este era el episodio que teníamos para hoy. Esperamos de corazón que les haya quedado el bichito de la curiosidad y que les hayamos dejado dudas, inquietudes para que empiecen a tomar acción y puedan tomar decisiones sobre su jubilación. No pensemos este último momento, sino realmente tengamos un plan estratégico para gestionar precisamente cómo va a ser nuestra vejez, nuestra jubilación y que sean nuestros años dorados. Esperamos que les haya gustado este episodio. Déjennos en los comentarios y en los espacios de chat de Spotify qué nos faltó, qué opinan, cómo ven este tema, qué actividades o qué iniciativas ustedes ya han puesto en práctica pensando en su vejez, cuáles quisieran y cuáles consideran que no les van a funcionar tanto. Muchas gracias por llegar hasta acá, nos escuchamos en el próximo episodio, les mandamos un abrazo gigante y nos escuchamos a la próxima. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.